Federico, mira este otro libro tan chévere, El otoño del patriarca, escrito por Gabriel García Márquez. Es un colombiano, un escritor colombiano. Premio Mira lo Nobel. chévere. Premio Nobel. Dice, durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Uy, qué bonito. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se vieran en sus gornes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a los lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones vastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico. Vimos el galpón en penumbra, donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver, cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal, donde fueron cristianizados con sacramentos marciales más de 5 generaciones. Vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera, y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado a la telaraña polvorienta y todos pintados en los colores de la bandera. En el patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar, a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa, y habían proliferado tanto en el abandono que apenas sí quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín, y el tufo del gallinero y la edentina de boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica colonial convertida en establo de orden. Abriéndonos paso a través del matorral asfixiante, vimos la galería de arcadas con tiestos de claveles y frondas de astromelias y trinitarias, donde estuvieron las barracas de las concubinas, y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de las máquinas de coser nos pareció posible que allí hubieran vivido más de 1000 mujeres con sus recuas de 7 vecinos. Vimos el desorden de guerra en las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de lavar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados, y vimos en el fondo de los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia Menor en gigantes invernaderos de mar con su propio suelo, su savia y su llovizna, y al fondo de los sauces vimos la casa civil inmensa, triste, por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada como habíamos pensado, pues la puerta central pareció abrirse a solo impulso de la voz, de modo que subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva, cuya alfombra de ópera habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas, y desde el primer vestíbulo hasta los dormitorios privados vimos las oficinas y las salas oficiales en ruinas, por donde andaban las vacas impávidas, comiéndose en las cortinas de terciopelo
y mordisqueando el raso de los sillones. Vimos cuadros heroicos de santos y militares tirados por el suelo entre muebles rotos y plastras recientes de boñiga de vaca. Vimos un comedor comido por albahaca, la sala de música profanada por estropicios de vacas, las mesitas de dominó destruidas y las praderas de las mesas de billar esquilmadas por albahacas. Vimos abandonadas en un rincón la máquina de viento, la que falsificaba cualquier fenómeno de los 4 cuadrantes de la rosa náutica para que la gente de la casa soportara la nostalgia del mar que se fue. Vimos jaulas de pájaros colgadas por todas partes y todavía cubiertos con los trapos de dormir de alguna noche de la semana anterior. Y vimos por las ventanas numerosos el extenso animal dormido de la ciudad todavía inocente del lunes histórico que empezaba a vivir. Y más allá de la ciudad, hasta el horizonte, vimos los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de la llanura sin término donde había estado el mar. En aquel recinto prohibido que muy poca gente de privilegio había logrado conocer, sentimos por primera vez el olor de carnaza de los gallinazos. Percibimos su asma milenaria, su instinto premonitorio, y guiándonos por el viento de putrefacción de sus aletazos, encontramos en la sala de audiencia los cascarones aguzanadas de las vacas, sus cuartos trasteos de animal femenino, varias veces repetidos en los espejos de cuerpo entero, y entonces empujamos una puerta lateral que daba a una oficina disimulada en el muro, y allí lo vimos a él, con el uniforme de lienzo, sin insignias, las polainas, la espuela de oro, en el salón izquierdo, más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y del agua, y estaba tirado en el suelo boca abajo con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, como había dormido noche tras noche durante toda la noche de la larguísima vida de déspota solitario. ¿Qué tal, Federico? ¿Ah? Eso fue un personaje muy importante en la política y mire, quedó en la miseria, carcomido por los gallinazos.